Bueno, hoy traemos a José Sansa, que es el CEO de vivirandorra.com. Él es licenciado en ADE y Derecho y ofrece sus consultorías y traslado a Andorra para emprendedores. Con él vamos a hablar de fiscalidad, que es un tema que sé perfectamente que a muchos de vosotros os preocupa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que sé. Genial, muchísimas gracias a ti por venir porque estoy seguro que esta va a ser una de las entrevistas más vistas porque hay muchísima gente que tiene mucho desconocimiento con el tema fiscal y tiene muchos miedos, sobre todo cuando hablamos con público que está en España. Entiendo que es algo que también estás muy habituado, así que si te parece, vamos a hacer primero un perfil tuyo y luego nos metemos en materia con el tema fiscal. José, preguntas rápidas. ¿Qué edad tienes? 34 años ¿Dónde vives? en Andorra la Bella, que es la capital de Andorra. ¿Desde hace cuánto? Pues desde 2013, es decir, pues 10 años ya. Si tuvieras que definir tu trabajo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo definirías? Pues a ver, nosotros vamos orientados al asesoramiento en materia mercantil y fiscal, dirigida a pequeños emprendedores que se pueden deslocalizar y cuya facturación ya ha empezado pues a crecer y quieren disponer de más dinero para su proyecto, para poder invertir y para, pues, en definitiva, poder destinarlo a aquello que ellos consideren que es su proyecto vital. Y además de, digamos, el proceso de adquisición de la residencia en Andorra en sí, que hay diferentes caminos, supongo que luego hablaremos de esto, también luego llevamos una llevanza más recurrente de contabilidad, gestoría y todo esto. ¿Te consideras una persona de éxito? Bueno, a ver, eso supongo que lo tendrá que definir otras personas, ¿no? Porque el éxito es un... Es decir, es un concepto muy subjetivo, ¿no? Y lo que tú entiendes por éxito puede que no sea lo mismo que yo entienda yo por éxito, pero bajo mi percepción de éxito y por mojarme en la respuesta, sí. Muy bien. Tus clientes, la mayoría, van a Andorra por minimizar la carga fiscal hacia sus personas. La mayoría son de España. Sí, la mayoría son de España, aunque también tenemos clientes de Latinoamérica, pero principalmente el grueso está en España, entiendo que por cercanía, idiomas, sí que es verdad que en Andorra el idioma oficial es el catalán, pero bueno, todo el mundo habla castellano, y principalmente sí por la cercanía y por, pues eso, aparte de tener un refugio fiscal, que es de lo que pues principalmente se habla, también es por otros factores, ¿no? Como la seguridad, la calidad de vida, a la gente que le gusta la montaña, esquiar, es decir, ofrece muchas más cosas que únicamente una carga fiscal baja. Entiendo que vosotros también, el target que tenéis es público español, donde hacéis campañas donde a quien vosotros tratáis de captar son emprendedores que están en España. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Es España uno de los países con más carga fiscal que tienen los ciudadanos realmente dentro de la Unión Europea? A ver, la verdad es que en términos generalizados la carga fiscal europea, bajo mi prisma, es una carga fiscal bastante alta y muchas veces se parte de la premisa de no, es que mira, estos impuestos de los países nórdicos que son tan prósperos y son mucho más altos que los nuestros, mira qué bien les va, mira cuánto prosperan y tal. Pero claro, es decir, uno tiene que ver lo que es la carga tributaria total, entendiendo carga tributaria como las meras obligaciones fiscales, es decir, impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades y demás, pero por otro lado hay otro concepto que no se trabaja tanto, que es el de las cotizaciones sociales, como puede ser la cuota de autónomo cuando uno es autónomo en España, o el coste de la contratación. Entonces, si sumamos estos dos conceptos, es decir, las cotizaciones sociales y lo que es el IRPF unido, pues claro, a impuesto del patrimonio, impuestos especiales, impuestos a las grandes fortunas, IVA y demás, sí se puede afirmar con rotundidad de que es uno de los países con mayor carga tributaria, perdón. De hecho, hay un estudio que dice que el español medio, no hablamos de súper ricos ni grandes patrimonios, sino el español medio
destina aproximadamente la mitad de sus ganancias a pagar impuestos. Por lo tanto, está la mitad del año trabajando para el Estado y la otra mitad pues trabajando en beneficio propio. Un 50% de impuestos es bestia. Para alguien que está empezando, ¿crees que es algo a lo que debería preocuparse desde un inicio? A ver, sí que es verdad que el ahorro fiscal se empieza a notar en España, sobre todo a partir de los 60.000 euros, que es donde el marginal impositivo del impuesto sobre la renta pues más sube. Te hago un inciso aquí, 60.000 euros anuales de beneficio. Eso es. A partir de allí, dependiendo de la comunidad, es decir, muchas veces se explica mal, y no es como el inglés que se explica mal, sino voy a mojarme un poquito más. Es decir, a partir de 60.000 euros no es que si ganas 60.000 te quiten el 47% de todo, sino que respecto de ese euro en exceso, es decir, desde 60.000 para arriba. hasta arriba, eso es, ya la carga tributaria asciende en materia de IRPF al 47%. Es decir, si tú ganas 60.001 euros, 47 céntimos van para pagar tu IRPF, y esto hablamos de beneficio, no de, o sea, ya habiendo pagado IVA, habiendo pagado cotizaciones sociales, habiendo pagado todo esto. Entonces, sí que creo que a partir de este tramo ya es cuando una persona tiene que empezar a decir, oye, pero ¿realmente me compensa, pues eso, los impuestos que pago en contraprestación con los servicios que recibo? Esto por un lado. Y dos, sí que es verdad que en un principio pues puede haber facilidades para emprender y demás, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro, muchas veces se aconseja, ¿no?, desde asesorías españolas, oye, tú constituye una sociedad de responsabilidad limitada, que te ahorrarás más impuestos porque el tipo impositivo es del 25%. Sí, esto es cierto, pero tiene más implicaciones, que tú pagas el 25%, pero el dinero es de la sociedad, y si tú lo quieres pasar a tu bolsillo, lo que se llama cobrar dividendos, tienes que volver a pagar en renta. Y además, si tú tienes tu sociedad y en el momento en el que tienes tu sociedad y la sociedad empieza a funcionar, pues tienes un negocio muy exitoso y decides trasladarte, existe un concepto que en jerga jurídica se llama exit tax, que es un impuesto meramente por trasladar tu residencia. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo, residente fiscal en España, tengo una sociedad que está valorada en 1 millón de euros. Hablamos de valoración, no de facturación ni de beneficio. Está valorada en 1 millón de euros. La constituí en su día con un capital social de 3.000 euros. ¿Quién la valora? Dígame. Esta valoración de 1 millón de euros, ¿quién la decide? Claro, aquí entramos en el terreno de lo discutible, porque la valoración de una empresa, existen pues diferentes criterios para valorar una empresa, pero pongamos que Hacienda dice, no, es que claro, tu empresa está valorada en 1 millón de euros según estos criterios. Vale, muy bien. Si tú te vas y tienes, es decir, la titularidad del 100% de estas participaciones de esta sociedad, es decir, eres socio único, trasladas tu residencia a un país como Andorra, tienes que pagar la plusvalía de 1 millón de euros menos 3.000, que es lo que te costó. Es decir, una plusvalía de 997.000 euros por el mero hecho de trasladar tu residencia, lo cual, bueno, en la Unión Europea ya se está discutiendo que esto es contrario, ¿no?, a la libre circulación de personas, capitales y mercancías, en este caso de personas y capitales, porque claro, no podemos defender por un lado que dentro de la Unión Europea e incluso con países terceros, que Andorra a estos efectos es un país tercero, no puede haber esta discriminación de personas, capitales y mercancías, pero a la vez en la legislación interna de los estados, de un estado como España, pues poner palos a la gente que, por el motivo que sea, como si es por reducir su carga tributaria, se quiere trasladar. Totalmente. A ver, es una salvajada, pero que además es como que hayas tenido un incremento de todo menos 3.000 euros, ¿no?, que es el capital social de la fundación, pero es que todo ese incremento también ya lo has tributado. O sea, ya has tenido que pagar impuestos cada año sobre absolutamente todo lo que hayas hecho con esa empresa, incluso todas las adquisiciones que hayas tenido y todas las ventas que hayas hecho. Entonces es como, sí, un
un impuesto más a algo que es una locura, ¿no? Para alguien que quiere vender servicios, que quiere emprender en algo pequeño, ¿cómo es la solución que tendría en Andorra? O sea, yo soy una persona única que vendo mis consultorías, mis servicios, soy autónomo en el Estado español. Es muy fácil para mí, oye, me doy de baja, chao, y abro. No estoy moviendo una sede, cierro esto, en lugar de moverlo, cierro aquí y abro ahí. Aquí no habría que hacer ningún pago extraño de impuestos especiales, entiendo, ¿eh? Así es, correcto, sí, sí, es así. Y lo que sucede ahí es que, vale, te has movido. ¿Cómo es la ley en este sentido en cuanto a, uno, yo como persona me tengo que mover fiscalmente, tengo que cambiar mi residencia fiscal? Y eso hace falta notificarlo a Hacienda en España también. Tienes que tener una residencia física en un país, entiendo que es tal cual. Una vez tú estás en este país, tú haces un formulario en Hacienda y dices, oye, chicos, a partir de ahora yo ya no pago más, o tributo como extracomunitario porque ya no estoy dentro de la Comunidad Europea, porque me he ido a vivir a un tercer país, que puede ser Andorra, como puede ser Costa Rica o puede ser Japón. Entonces, por lo tanto, yo ya pago mis impuestos ahí, chao España, ya no tengo que pagar más. Esto funciona así, ¿no? Esto es así con matices porque determinadas rentas sí que tendrían que seguir tributando en España. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo un piso en propiedad en territorio español, el cual tengo alquilado por 1.000 euros al mes. En este caso, existe un tributo que se llama Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que pese a que yo sea residente fiscal en Andorra, tengo que pagar, y es bastante alto, dado que asciende al 24% de la renta bruta, es decir, de estos 1.000 euros que yo cobraría al mes, tendría que pagar 240 euros y no me puedo deducir nada. Ni cuota de comunidad de propietarios, ni seguros, reparaciones, ni nada de esto. Esto por un lado. Por otro, es muy importante poder acreditar lo que se llama el criterio de permanencia, es decir, que realmente vives en ese país durante al menos 183 días dentro del año natural, e igualmente que tu cónyuge, si lo tienes, o hijos menores de edad no residan en España. ¿Por qué? Porque esto establece una presunción de residencia fiscal en virtud de la cual Hacienda Española te puede decir, oye, sí, sí, muy bien, tú vives en Andorra, me lo creo, o no me lo creo, pero pongamos, me lo creo, pero tu cónyuge o hijos viven en España, tu hijo está escolarizado en este colegio, en esta ciudad española, por lo tanto yo presumo que vives aquí y ahora vamos a discutirnos, ¿no? ¿Y qué es lo malo de discutirse con Hacienda? Que en vía administrativa, bueno, hay casos que se ganan, pero es complicado. Y realmente donde se puede rascar algo es en vía judicial, y vía judicial implica tiempo, implica dinero, implica quebraderos de cabeza y demás. Pero salvando esto, y a grandes rasgos, sí, es como dices, tú coges, te das de baja, lo que se llama presentar el modelo 030, te das de alta bueno, yo en el caso que conozco, pues en Andorra, pues en las instituciones pertinentes, y adquieres la residencia fiscal y tributas en Andorra. Ahora bien, dime. Tengo un par de preguntas, perdona, José, porque has dado un par de apuntes que me gustaría preguntarte bien para matizar. Una cosa, lo que decías de cónyuges y familia y demás, eso no implica, o sea, para mí lo vamos a hablar después en el siguiente paso, ¿vale? Que es cómo España puede reclamar que tú realmente estás residiendo en el Estado español. En un inicio, para tú dejar de tributar en España, tú sencillamente tendrías que salirte, declarar que vives en otro país, pero no tendrías que tener esta obligación, y eso te lo pregunto, de estar 183 días mínimo al año en otro país, sino que sencillamente es tener tu residencia en otro país y no tener residencia en España, aunque sea ficticia. Matizo esto porque en el caso de Andorra sí que entiendo que es necesario permanecer más de la mitad del año en territorio andorrano y que por lo tanto como es un requisito de residencia, pero hay países terceros, Sí, Chipre, por ejemplo, ¿no? donde la permanencia es menor. Por ejemplo, Panamá, la permanencia puede ser de 2 días al año, o sea, tienes que pasar menos de un año fuera, ¿no? Entonces, en esto, el Estado español, mientras tú no pases más tiempo del que resides en tu país de residencia dentro de España, no debería de poder reclamarte nada, por mucho que tú no pases más de 100 días en ningún país del mundo y que estés viajando por
otros países que no sean España. ¿Es así? A ver, es así con ciertos matices. España, básicamente, las últimas sentencias del Supremo, lo que te va a pedir es un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades pertinentes del estado en el que tú digas residir y que sea de un estado que ellos consideren decente. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que sea de un estado que no esté incluido en la lista de paraísos fiscales y ya sería mejor que mejor si tiene firmado un convenio para evitar la doble imposición. Por ejemplo, el caso de Chipre, ¿no? Nosotros tenemos clientes que han venido de Chipre a Andorra porque residieron 60 días en Chipre, luego estuvieron viajando y en España no pasaron los 183 días o más y lo pudieron acreditar, pero en el marco de una inspección, España les dijo, oye, mira, es muy bien tu certificado de la Hacienda chipriota, pero este certificado no es al amparo del convenio para evitar la doble imposición. Es decir, es un certificado de las autoridades fiscales de Chipre, que muy bien los efectos que pueda tener en Chipre, pero para mí no es un documento con el suficiente bagaje para considerarte residente fiscal en Chipre. Entonces empieza ya este partido de tenis donde yo te tiro la pelota aportándote estos documentos, tú me la devuelves discutiéndome pues de los 10 que te ha aportado el primero, el quinto y el séptimo, y así va la cosa. Es decir, ya entramos en el terreno de lo discutible. Yo, por ejemplo, supongo que va por aquí un poco enfocada la pregunta, no estoy muy de acuerdo con esta figura del viajero perpetuo, de la teoría de las banderas, porque al final, si no puedes aportar un certificado de residencia fiscal de un país decente y pasas mucho tiempo en España y tu centro de intereses lo tienes allá, entramos ya en una delgada línea entre, pues eso, residencia fiscal en España o en ese otro tercer país. En esto, pues yo es algo que para Podcast Nómada Digital hemos tratado muchísimas veces. A mí me pasa mucho, como a ti, con efectos personales sobre la figura del turista perpetuo o la teoría de las banderas, ¿no? Que es básicamente no vivo en ningún lado, por lo tanto nadie te puede pedir, pero lo que sucede es al revés, que todos te pueden pedir y tú no tienes cómo defender, ¿no? Porque al final lo que te defiende es un certificado de que tú estás pagando en algún lado, aunque pagues cero, pero eso es lo que a final de cuentas te va a dar ese pie para poderte defender ante una interpretación diferente, ¿no? El problema justamente para mí reside en que la mayoría de personas trata de buscar una ley que sea lineal y que digas esto sí, esto no, y eso no existe. O sea, en el caso español no hay una ley lineal, sino que es una ley interpretable. Totalmente. Interpretable primeramente por Hacienda y después, en caso de que lo eleves a justicia, pues por la justicia. Y el problema que tienes ahí es que en el caso administrativo fiscal no existe la presunción de inocencia. Por lo tanto, primero arrasan, si ellos han interpretado lo que les ha dado la gana, aunque sea muy injusto, y que digas, es que no tiene ningún fundamento, es una locura, tal. Sí, ok, pero tú ya has sido embargado, te han embargado absolutamente todo, y después ves a pelearlo y te lo devolverán si es que tienes razón, porque al final Hacienda pierde la mayoría de los juicios a los que va, porque los abogados que van contra Hacienda ya saben que van a ir a ganarlo, pero ya han pasado a lo mejor 5 años o 3 años o 2 años o lo que hostia sea de muchos problemas. Entonces, entiendo que el problema te lo puedes encontrar en el momento en el que España decide que no, que has incumplido alguno de los problemas, que hay muchos matices que son interpretables, lo que decías antes de los intereses familiares. Dices, no, así pillan a Shakira, tus hijos están escolarizados aquí, pues pam, tu familia vive aquí, por lo tanto yo te considero residente fiscal español, te pongas como te pongas. Los intereses económicos también son un punto. Si tienes más inversiones en este país que en tu país de residencia, dices, no, es que por mucho que tal, tu centro de interés económico es este, por lo tanto, tú tienes sociedades aquí, porque a pesar de ser extracomunitario, tú puedes mantener propiedades o sociedades, incluso operarlas podrías. Entonces, ellos pueden considerar que no, y por lo tanto, que tienes que seguir tributando aquí, a pesar de que tú hayas tributado en otro país, que ese es tu problema. O, por ejemplo, los 183 días famosos, que hay un concepto que es muy importante para aquellos que somos nómadas digitales y que pasamos
cierto tiempo en España, que son las ausencias temporales, que claro, esto de nuevo es interpretable. Si yo voy contando días y busco ir a 180, pues claro, me paso una semana en Francia y luego vuelvo. Y luego me paso 15 días en Portugal y vuelves a España. Y luego me paso 2 meses en Chipre y vuelvo a España. Y 20 días en Andorra. Al final, España puede interpretar que cualquiera de estas ausencias, porque no hay unos días, ¿no? Y dice, no, es que la una semana considero que te has ido de vacaciones y es una ausencia temporal y tú estás residiendo en España a pesar de tal. Pero es que también lo puede considerar como la de 2 meses, si les da la gana, ¿no? Esto al final es un juez quien lo va a determinar. Con lo que entras en un terreno gris muy complicado, porque no son únicamente 183 días al año, es que pueden ser que tú hayas pasado 60 días con muchas interrupciones pequeñas entre medio y que ellos consideren que llevas más de 183 días. ¿No es así? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Totalmente. Aparte, mira, rebobinando un poco, me ha gustado mucho ese concepto que has introducido, que a mí me gusta llamarle desigualdad de armas. Es decir, nosotros, pues muchos de nuestros clientes nos dicen, bueno, pero Hacienda, bien que tendrá que demostrar que yo paso, pues eso, que yo paso 183 días en España. A ver, esto no es así. Como muy bien has dicho, las actuaciones tributarias se fundamentan en 2 conceptos muy importantes, que son presunción de legalidad, es decir, se presume que lo que hace la administración, en este caso tributaria, se ajusta a la ley, y presunción de veracidad, es decir, se presume que lo que hace la administración tributaria es verdad. Entonces, se produce una cosa que jurídicamente se llama la inversión de la carga de la prueba, es decir, yo como administración tengo más armas que tú porque se presume que lo que digo es cierto y que además es legal. Entonces tú, con las armas que tú tengas, documentos, testimonios, lo que sea, vas a tener que destruir mi punto de partida, que es que tú eres residente fiscal en mi territorio. Mucha gente dirá, sí, pero es que esto es injusto. Oye, ¿y dónde queda eso de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Sí, eso impera en el derecho penal, no en el derecho administrativo. Entonces, volviendo a lo que estás comentando ahora al final de las ausencias esporádicas, totalmente. Esto de las ausencias esporádicas, ¿qué es? Pues es un concepto jurídico indeterminado del cual no hay mucho desarrollo, en el cual Hacienda puede presumir que si tú, pues, pese a estar, pues eso, viajando por aquí, viajando por allá, pero siempre vuelves a tu vivienda permanente ubicada en territorio español, pues hay muchas papeletas de que tu residencia fiscal se dirima a favor de España, es decir, que te toque pagar impuestos en España. Esto, evidentemente, da miedo a mucha gente, ¿no? Lo escuchan y dicen, pues entonces es una mierda porque ¿qué hago? Existen indefensiones, es lo que hay. O sea, yo creo que es mucho más justo poder explicar esto de manera totalmente transparente y decir, estas son las reglas del juego. No te gusta, te jodes, porque es las que son. O sea, el problema de que no te gusten es tuyo, la responsabilidad de acatarlas o no también es tuya, ¿no? Y conociéndolas, ¿cuáles son los consejos que darías? Me da igual si es en Andorra o no. Yo creo que Andorra es un muy buen sitio por la carga tributaria que tiene y por lo que has dicho, ¿no? Estás muy cerquita, buena seguridad social, buena seguridad, carga cómoda, es todo muy cómodo. Ok. Si no es Andorra, cualquier otro lado. Sabiendo estas reglas, alguien que realmente pues quiera pasar buenas temporadas en España, pero que no quiera tributar en España, ¿qué le dirías? ¿Cómo es la manera que tú crees que debería protegerse esta persona por si acaso? Yo, mira, el consejo que doy siempre es que tu residencia fiscal se ajuste a la realidad. Es decir, bajo mi punto de vista es incluso, pues, criticable, ¿no? Pues pretender residir fiscalmente en un país y realmente permanecer en otro, pues porque tú utilizas, pues eso, pues todos los servicios, prestaciones sociales y demás que te ofrece ese país en el que resides y dices no residir. Entonces, que tu residencia fiscal se ajuste a la realidad y que, evidentemente, pues
si vas a estar allí en el límite de, pues paso 200 y pocos días en Andorra y el resto en España, pues que realmente dejes traza, que los vecinos te conozcan y que, o sea, que tú pues puedas de alguna manera ir sembrando por diferentes campos para que si alguna vez tienes la mala suerte de que te inspeccionan, pues tú tengas diferentes fuentes de las que poder nutrirte y defender tu residencia fiscal en Andorra. Esto, punto número 1. Y punto número 2, no creerte más listo que nadie. Es decir, los inspectores fiscales son, pues, una de las oposiciones más complicadas que hay en España. Son gente pues, muy capacitada, muy valiosa, y tienen cada vez más medios para desvirtuar, pues eso, una posible residencia fiscal ficticia. Pero, como digo una cosa, también digo la otra. También es cierto que si ellos consideran que holgadamente tu residencia fiscal está en Andorra, ellos son conscientes de que no son quien para discutirlo, y ellos pues entienden, ¿no? Pues que si realmente una persona, por los motivos que sea, como si es por reducir su carga tributaria, decidirse a Andorra o a un tercer país, pues afortunadamente vivimos en un mundo donde hay libertad de circulación en la gran mayoría de países del mundo, y lo justo es que si tú vives en Andorra, pagues en Andorra. Lo injusto sería lo contrario. Sí que es verdad que hay países que no funcionan así, como Estados Unidos, y creo que hay un país africano que creo que es Eritrea, que pagas por la nacionalidad. Es decir, tú tienes el pasaporte de mi país, pues pagas aquí, pero en la gran mayoría del mundo occidental se aplica este criterio de permanencia. Es decir, de donde vives, pagas. Vale. Has dicho un par de puntos que creo que son importantes. El primero es, ¿en cuánto tiempo prescribe? Es decir, una inspección no te la pueden hacer ahora estamos en el 2023 grabando esto, no te la pueden hacer del 2012, entiendo, ¿no? En 2012 no, eso es, porque tiene un plazo de prescripción de 5 años. 5 años. O sea, 5 años atrás, desde el momento en el que te pueden revisar. Ojo con esto, porque esto, volvemos a hablar de ley administrativa, no es ley jurídica, ¿vale? No es, perdón, no es... No. Si hay algún problema legal, no todos los delitos prescriben al mismo tiempo, ¿vale? Hay delitos que no prescriben jamás, y está bien que sea así, ¿vale? Que si tú has matado a alguien, a los 10 años te pueden juzgar por ese asesinato. Volviendo al tema de residencia fiscal, ¿qué significa que España vaya por ti, que Hacienda vaya por ti? Porque al final todos lo entendemos, y si lo vemos desde el punto de vista de que tú estás en España, dices, hostia, es que me embargan todo. Y dices, bueno, pues es que si yo no tengo nada embargable, no tengo propiedades, no tengo cuentas bancarias, no tengo nada, porque realmente yo resido en Kuala Lumpur, Malasia, y estoy ahí y mi residencia es allí. Lo que pasa es que he pasado mucho tiempo, yo qué sé, tenía a mi madre enferma y he vuelto aquí a España temporadas, lo que sea. Me han hecho una inspección y dicen que sí, que yo estoy ganando mucho y que tengo que tributar aquí, pero ¿qué pasa ahí? Porque a la cárcel no vas de primeras, o sea, no te meten a la cárcel, o sí, o ¿qué sucede? ¿Cómo funciona realmente todo esto? Bueno, a ver, es decir, pese a lo que mucha gente piensa, sí que se puede ir a la cárcel, porque en España existe regulada la figura del delito fiscal, que creo que es cuando la cuota defraudada excede de 120.000 euros. Es decir, lo que tú has dejado de pagar excede de 120.000 euros. Entonces, esto tiene una parte mala, pues eso, que te juegas tu libertad, ¿no? Y a nadie le gusta estar encerrado. Y también tiene una parte buena o menos mala. Porque claro, a mí no me gustaría verme en una situación así. Que es que, claro, cuando ya hablamos de delito fiscal, hablamos de derecho penal. Y aquí las normas cambian. Esto que hablábamos antes de que se invierte la carga de la prueba, presunción de legalidad, presunción de veracidad, en el marco de un procedimiento penal, las normas cambian radicalmente. En este caso es la acusación quien tiene que probar, y aquí sí que se presume que una persona es inocente, como dicen las películas, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces,
muy claro tiene que estar la cosa para que pues, te acusen por la vía penal. Y es por eso que ha habido casos un poco discutibles donde la residencia no estaba del todo clara. Recientemente hubo una sentencia en la cual absolvieron, porque claro, no se pudo demostrar de manera suficientemente fuerte como para desvirtuar esta presunción de inocencia que una persona vivía en España. Mejor dicho, no vivía en España, es decir, no se pudo probar que vivía en España de una manera suficientemente fuerte como para desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, básicamente, dependiendo de la cuantía, también te digo, para defraudar pues 120.000 euros de cuota defraudada, pues es bastante. Entonces, la gran mayoría de la gente a lo que se expone es, como bien has dicho, a un procedimiento administrativo, en virtud del cual pues te requerirán y te dirán, oye, mira, nosotros consideramos por esto, esto y esto, que tú eres residente fiscal en España y consideramos que, pues eso, nos tienes que pagar pues tal cantidad, tienes tantos días para hacer recurso. Y a partir de aquí, pues se acciona lo que se llama el procedimiento administrativo, que, pues eso, las resoluciones son susceptibles de recurso y tal. Y una vez en vía administrativa esta resolución es firme, es como se puede ir a la vía judicial administrativa, que no penal, porque no se da el supuesto de hecho comentado antes. Entonces significa básicamente esto, pues que te van a reclamar dinero con sanción y con intereses. Si no son capaces, es decir, si tú este dinero lo tienes en países o con empresas en países donde están fuera de una LLC en Estados Unidos, por ejemplo, empresas en Andorra, que ya no están a tu persona física, sino que es una empresa la que lo tiene en un banco, aunque sea un banco europeo, Hacienda lo tiene muy difícil para llegar allá. Lo tiene difícil, pero tiene mecanismos para hacerlo. Es decir, te puede embargar, si es conocedora de que tienes unas participaciones de una sociedad andorrana, te puede embargar esas participaciones. Y es más, incluso existe a través de la cooperación internacional, un juez español puede requerir a una autoridad, pues por ejemplo, andorrana, a través de un exequatur, que es que se ejecute una sentencia en otro país. Es decir, a una persona la han condenado por sentencia firme a pagar 50.000 euros a Hacienda y esta persona en España aparentemente no tiene nada. Pero, por lo que sea, se sospecha que en Andorra tiene cuentas bancarias, tiene una... Bueno, ahora lo de las cuentas bancarias, como el intercambio automático de información, ya se sabría. Pero pues que tiene una sociedad en Andorra. Claro, se puede, a través de la cooperación judicial internacional, que el juez español requiera a las autoridades judiciales andorranas para que ejecute esta sentencia en el territorio andorrano y vaya contra el patrimonio de esta persona que esté ubicado en territorio andorrano. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si hay un carrusel de sociedades que dan la vuelta al mundo y las tienes en muchísimos países, esto sí, pues dificulta la cosa, pero bueno, al final es cuestión de ir tirando de un hilo y en cuestión de tiempo, yo evidentemente no es una práctica que recomendaría porque en cuestión de tiempo soy de la opinión de que te acaban enganchando. Totalmente. Es algo que creo que es complicarse en exceso la vida también, porque muchas veces esta gestión y operativa puede costar un montón de dinero y dices que si pagas ese 10% de estos impuestos, ¿qué es lo que pagas? Y te ahorras una de dolores de cabeza posibles increíble, ¿no? Bueno, hemos hablado de panorama fiscal, creo que es muy interesante. Para todos aquellos que puedan estar interesados en irse a vivir a Andorra, pues sois una opción muy, muy preferencial y referente, porque además trabajáis muchísimo con el mercado español, entiendo que lo tenéis muy por mano. Vamos a ir a esta segunda parte de la entrevista sobre emprendimiento. Y podemos seguirlo en fiscalidad si es esa parte la que tú consideras que es la más importante.
me gustaría ya entrar un poco más en tu persona. ¿Tienes algunos libros identificados que a ti te hayan supuesto un cambio de paradigma en algún momento? Que digas, ostras, es que me leí este libro, me sirvió para aprender esto, estos conceptos los he aprendido a través de aquí. Para alguien que, a ver, hacer derecho es hacer codos, o sea, eso es un leer, leer y leer. Entonces, para alguien que debe ser asiduo a los libros, estoy seguro que este tipo de preguntas pueden darnos alguna luz en algo que digas, hostia, pues está muy bueno. Pues mira, un libro que ya tiene años y que hizo un clic mental en mí, sí que algunas cosas están desfasadas y que la manera de describirlo es a veces muy, muy yankee, es el de La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que supongo que lo conocerás. Y más del ámbito novelesco, también me gusta mucho la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Muy bien. ¿Qué aprendiste con la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss? Pues a ver, es un libro que tiene ya bastantes años, no sé si es de... Ahora me tiro un triple de 2012, 2013. Pues aprendí la importancia de sistematizar procesos y de hacer que las decisiones que realmente no son importantes, ni claves, ni relevantes para la marcha de tu negocio, que no dependan de ti. Y me gustó mucho, pues eso, esta que ahora, bueno, pues está muy a la orden del día, pero en aquel momento no, pues esta manera que tenía él de hacer outsourcing, es decir, de contratar fuera de lo que es Estados Unidos, porque él es estadounidense, en su caso en India y en otros países de habla inglesa donde la remuneración era pues, mucho menor, eso te permite tener una empresa pues, con bastantes empleados y para tareas que no requieran de pues eso, un gran valor añadido o una gran formación, pues como puede ser, no sé, contestar emails, el trato con el cliente, servicio postventa, que tú lo puedes externalizar y desapegarte tú de estas tareas que son más repetitivas y hablando en plata más coñazo y dedicarte a aportar valor en lo que realmente eres bueno. En vuestro caso particular, en la empresa que tú tienes, entiendo que hay un know-how que ya está. O sea, al final ya sabéis cómo trasladar a alguien y hacer este servicio de completo, ¿no? Para completo, de oye, te vienes a vivir a Andorra, te tramitamos todos los papeles, tú tienes que pues, aportar los antecedentes, ¿no? Es un checklist al final de lo que tenéis que hacer. Tenéis también el gestor que lo hace todo, sois vosotros mismos, con lo que toda esta parte entiendo que ya la tenéis. Y la parte importante del negocio, supongo que es la parte de ventas, la parte de difusión, ventas y marketing, ¿no? ¿Qué estrategia es la que os ha funcionado más para poder captar nuevos clientes desde vivir en Andorra? A ver, hemos probado varias estrategias, sobre todo más al principio probamos este modelo de pues pagar a Facebook Ads o Instagram Ads, anuncios, esto va a una landing page en la cual se pide pues tu nombre y tu dirección de email. Esto está sincronizado con una Active Campaign en el cual se desarrollan una serie de secuencias de correos electrónicos pues aportando contenido de valor y tal. Y luego lleva a un webinar donde se hace una venta. Esto te digo, era una de nuestras primeras estrategias. Funcionó bastante bien en su momento. Sí que es verdad que luego el precio de la publicidad empezó a subir y ya no fue tan rentable. Y nos dedicamos más a crear contenido en redes sociales. Hacer vídeos en YouTube, posts en nuestra página web, hacer entrevistas como la que estamos haciendo. Creo que es una forma pues muy importante de que gente que no te conoce te conozca y de que si le gusta, le cuadra tu discurso y de alguna manera congenias, pues creo que es una forma muy importante de, joder, pues mira, tengo a todos estos desconocidos aquí y aquí a José Sansa, que mucho o poco, pues me ha gustado lo que me ha contado, lo veo una persona cercana y que se expresa bien, entonces pues decido ir con él. Es como que
me parece que es una forma muy importante. Y mira que yo era una persona pues que tenía pues muchísima vergüenza a hacer una videollamada, hablar en público, hacer vídeos de YouTube, pero a medida de ir rompiendo yo a mí mismo estas barreras mentales, puedo decir sin lugar a dudas a aquel que nos esté viendo o escuchando que lo haga, que rompa estas barreras mentales, porque es una manera de que gente que tú ni conoces de alguna manera tenga esta sensación de que algo te conoce, porque pasas de ser un total desconocido a un potencial proveedor de servicios. Entiendo que vosotros a vender servicios tenéis una escalabilidad de negocio limitada, es decir, al final con cada cliente necesitas pasar un tiempo y dedicarle un tiempo que eso no se puede pues escalar, ¿no? No puedes venderlo como churros, puedes asumir, tenéis un techo. ¿Cómo planteáis este crecimiento? ¿Tú tienes un tope? Es decir, como empresa dices, vale, yo quiero llegar a cumplir estos objetivos, me invento 10 clientes al mes, o 100 o 5.000, me da lo mismo. O voy a tratar de vender todo lo que pueda porque ya he preparado un plan de escalabilidad en caso de que lo requiera. Tengo un equipo con varios externos a los que puedo contratar en caso de necesidad. ¿Cómo tenéis planteado el negocio en este sentido? Te cuento, mira, empiezo por el final. Sí, nosotros tenemos un equipo que no son externos, sino que son, pues eso, asalariados de la empresa. Entonces, en este sentido, sí que tenemos el proceso bastante sistematizado. Pero dicho esto, y volviendo a la primera parte de la pregunta, yo soy de la opinión de que en el sector servicios es relativamente escalable. Es decir, si tú al final intentas abarcar y abarcar y abarcar y abarcar, el servicio se resiente. Entonces, sí, tenemos marcado este límite para no, pues eso, pues acoger a toda la avalancha de clientes o a todo el volumen de clientes que nos gustaría o que nos contacta, porque al final no es que nos gustaría, porque nosotros mismos ponemos este límite, porque si no, al final el servicio se resiente. Tú ten en cuenta que, pese a estar bastante sistematizado, un proceso de cambio de residencia exige mirar muchísimas especificidades, como puede ser eso, el caso concreto de cada uno. Una cosa tan simple como, mira, oye, tú me contactas, ¿no? Oye, mira, José, que me cuadro lo de Andorra, me quiero ir, tal, no sé qué. Pues claro, yo tengo un montón de preguntas que hacerte y un montón de gestiones que hacer. Por ejemplo, una cosa tan simple como el vehículo. Si tú tuvieras coche en propiedad, si este coche se ha matriculado hace 5 años o más, no lo puedes importar a Andorra. Entonces te diría, oye, mira, pues tienes que venderlo y con lo que te saques, pues comprarte otro aquí, y si tienes 5 años o menos, pues traértelo. Entonces, claro, es normal que vayan surgiendo dudas, es un proceso largo donde, pues eso, hay tantísimos palos a tocar. O, por ejemplo, si tienes hijos, ¿no? El tema de la escolarización. Entonces, preferimos más dar un servicio más personalizado y no intentar, pues eso, abarcar cuanto más, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los vehículos, que me ha parecido muy interesante esto que has dicho, ¿podrías mantener tu vehículo español en tu propiedad? Sí. Tienes que hacer un proceso de importación a Andorra, pero lo que digo es tiene que tener 5 años o menos. No eso, no importarlo a Andorra, sino sencillamente o vivir en Andorra y comprarte un vehículo en España. O sea, entiendo que cualquier comunitario fuera de España puede comprar un vehículo, sea el que sea, ¿no? Lo puedes comprar, pero aquí hay 2 cosas importantes a comentar. Uno, que si este vehículo circula por Andorra durante 6 meses o más, tienes la obligación de rematricularlo. Y 2, evidentemente no es una prueba incontestable, ni tampoco una prueba condenatoria en términos jurídicos, pero el hecho de tener un vehículo en propiedad es un indicio. Tú ten en cuenta que en España pues hay un registro de vehículos y la administración sabe, si tú eres titular de un vehículo en España, pues de cuántos vehículos eres titular, matrícula, chasis, tal, todo esto, ¿no? Entonces, claro, si ya te has ido del país, generas, es decir, una mínima sospecha por el hecho de que te han
encontrado, que tienes un vehículo a tu nombre, es lo que digo, es un indicio que no prueba nada ni es acreditativo de nada, pero puede ser un hilo del que empezar a tirar en plan, tiene un vehículo, y también tiene un apartamento con bastante consumo de luz, y también no sé qué, y también no sé cuál. Entonces, yo es una cosa que no recomendaría, la de mantener tu vehículo matriculado en España si uno está en Andorra, porque al final incumplirías la normativa andorrana por esta obligatoriedad de matricularlo que no estás cumpliendo, y 2, en España dejarías un indicio. Me parece muy sensato, pero bueno, era como una especie de apunte, ¿no? Para tener claro si es que no se puede tener un vehículo por el mero hecho de no ser residente en un país. Igual que también puedes tener propiedades y lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor no es lo más idóneo, pero que por poder se puede. Vuelvo a tu parte de emprendimiento. A ti, como persona individual, ¿tienes alguna rutina que digas, hostia, a mí esto es lo que me viene genial y me hace estar a tope cada día y no estar disperso? ¿Hay algo que tú tengas establecido que haces de manera rutinaria? A ver, no tengo una rutina en el sentido de, pues, me levanto a las 5 de la mañana, 15 minutos de ejercicio, 15 minutos de meditación, 15 minutos de leer, hago ayuno, desayunar, tal, no sé qué. No tengo una rutina en plan de por sí, de, pues eso, todos los días me levanto a esta hora y hago esto, pero sí que creo que una cosa muy importante y que a mí al menos me ha ayudado mucho, habrá quien te diga que no, es el tema del ejercicio. Intento, pues eso, al menos 3, 4 días por semana hacer ejercicio porque, claro, ten en cuenta que nuestro trabajo, pues, es un trabajo que exige muchas horas delante del ordenador, de contestar emails, de, pues, leer nueva normativa, porque pese a ser un proceso lo de la adquisición de la residencia en Andorra, pues este proceso va cambiando de resultas de nuevas leyes que van aprobando. Entonces, rutina en sí, no, pero sí ejercicio. Ejercicio de, si puede ser, al menos en mi caso, de combinar alta intensidad, pues tipo HIIT y fuerza. Ejercicio de fuerza. ¿Hay algún invento, aparato, tecnología, software que recientemente hayas probado y digas, hostia, es que esto me ha cambiado la vida, qué bien me ha venido esto? ¿Algo que recomendarías? Recientemente diría que no. No. No te sé decir. Cuando emprendemos muchas veces, y sobre todo si tenemos un equipo al que dirigir, ¿no? Lo que suele suceder es que llega un momento en el que tu trabajo y tu tiempo está siendo chupado por la dirección de ese equipo. O sea, la gestión interna del negocio muchísimas veces hace que aquel trabajo de creador inicial que tenías o de emprendedor en solitario quede totalmente opacado por la gestión de todo lo que hay que hacer. ¿Tienes alguna manera en la que, antes hablabas de la semana laboral de 4 horas, ¿no? Pues, ¿hay algún sistema que hayas encontrado para decir, no, protejo esto para poderme centrar en la parte importante del negocio, que al final, en vuestro caso, entiendo que está más en la parte de ventas? ¿Tienes algo que digas, de esta manera yo he conseguido que no tenga todo este problema de gestión, porque si no, voy a tener un burnout y ya no tendré cómo gestionar el negocio en sí mismo, ¿no? Sí, mira, y creo que además con esta respuesta te voy a contestar tanto a la anterior como a esta. Utilizamos una plataforma que seguro que la conoces, que es Holded, que es un software de contabilidad que además tiene integrado, pues, un CRM interno para poderte comunicar con los trabajadores, miembros del equipo y tal. Entonces, en vez de, pues eso, la comunicación verbal, que sí, está muy bien, pero yo soy de la opinión de que determinadas cosas es mejor plasmarlas por escrito para, pues, de esta manera dejar una constancia y asignar tareas específicas a personas específicas y que de esta manera el trabajo salga adelante. Volviendo al tema de la creación de contenido versus gestión del día a día. Yo sí que noté que en su momento, pues, es algo que dejé de lado. Hablo de la gestión de creación de contenido respecto a
a la formación o gestión del equipo, pero que pues, últimamente nos estamos dedicando a crear más contenido. ¿Por qué? Porque, claro, los miembros del equipo ya han llegado a un nivel tal de formación pues, que tienen mucha independencia, capacidad para solucionar problemas y pues solucionar dudas. Sí que es verdad que cosas muy específicas pues requieren un estudio y no se pueden solucionar así. Y otro hábito que he implementado es, mira, tú este día de la semana y este día de esta hora a esta hora, bloquéatelo porque va a ser para crear contenido. Entonces, yo tengo un Google Calendar donde me bloqueo eso, entonces no tengo ni reuniones, ni compromisos, ni cosas de estas. Es, pum, para eso. Entonces, como yo soy mucho de la opinión de que al cerebro le gusta ir en piloto automático y es muy comodón y tal, entonces me fijo ese hábito y dejo que ese hábito decida por mí, porque si no, como que pues llegas al despacho, a la oficina y como probablemente va a haber cosas por hacer, pues digo, no, mira, tú estas 2 horas te las dedicas en exclusiva a esto y luego ya atenderás las otras obligaciones. Si por lo que sea no funciona este sistema y hay algún momento en el que te agobias un montón o pierdes foco, y esto nos pasa a todos los emprendedores, ¿eh? Que llega un momento en que parece que te vaya a explotar la cabeza. ¿Tienes identificado algo que digas, yo hago esto y me desencallo este problema y ahí ya vuelvo a gestionar mis pensamientos de manera normal? ¿Hay algo concreto? Algunos me han dicho, pues ir a pasar el perro. ¿Hay algo que tú hagas y digas, vale, cuando estoy en el momento en el que me siento agobiado, hago esto y soluciono? Yo, por ejemplo, es lo que te comentaba del deporte. O sea, un día de mucho estrés, donde tengo la cabeza, pues eso, hasta arriba y tal, lo que me ayuda muchísimo es pues coger, machacarme 1 hora y ya salgo, pues eso, como nuevo. Eso me ayuda un montón. Como emprendedor, y ahora ya teniendo la experiencia y como persona que puede considerarse a sí misma exitosa dentro de este emprendimiento, ¿hay alguna cualidad indispensable que consideres que debe de tener un emprendedor? ¿Hay algo que digas, esto es lo que, si no tienes esto, un emprendedor vas a ir mal? Creo que son 2. Una, la capacidad para resolver problemas, porque claro, es por esa resolución de problemas por la que tus clientes te van a pagar. Y 2, constancia. Y relacionado con la constancia, la tolerancia a la frustración. Es decir, uno no puede pretender, pues eso, crear su página web y al día siguiente estar forrado, sino que, o sea, todo esto es un proceso de ensayo-error, 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 y este ensayo-error es lo que te hace, pues, tener más aprendizajes que te ayudan a acabar tomando pues, decisiones acertadas y forma parte de un proceso que es así y tiene que ser así. Para ir terminando la entrevista, José, ¿tienes alguna compra tuya personal de menos de 100 euros que hayas hecho recientemente que digas, hostia, es que esto es genial, se lo recomendaría a todo el mundo? Pues... ¿Te refieres en el ámbito tecnológico, en el ámbito...? Lo que tú consideres, como si tienes más de uno. Aquí la gracia es sacar aquellos tips que digas, esto es genial, se lo recomiendo a cualquier persona que X. Pues la verdad es que ahora no caigo, no te sé decir, seguro que cuando terminemos la entrevista digo, hostia, pues le podía haber dicho esto. La verdad es que no caigo. Tampoco es que sea una persona muy de utilizar gadgets ni tampoco excesivamente tecnológica, pero... Si luego se te viene alguna, nos lo dices, si no, no pasa nada. Bueno, mira, sí que te voy a decir una cosa que yo utilizo mucho, porque pues me gusta consumir contenido. Yo, pues, por ejemplo, veces que cuando tengo que conducir, ¿no? A mí me gusta mucho consumir contenido y una de las cosas que para mí fue un antes y un después, que ya llevo tiempo utilizándolo, es el tema de YouTube Premium, que te permite
descargar cualquier tipo de vídeo y verlo escucharlo como en segundo plano. Entonces, yo lo vinculo con el Bluetooth del coche y lo escucho. No hay necesidad de que la pantalla esté activada con el consumo de batería que eso genera. Tampoco tiene anuncios, te puedes descargar cualquier tipo de vídeo y además es barato. Para mí eso fue un antes y un después. Perfecto. Muy, muy buen consejo. Es algo que suscribo también. Por último, si tuvieras que darle algún consejo a un emprendedor que va a arrancar, lo primero que te preguntaré es ¿por qué es lo que debería de obviar? ¿Hay algo que veas que es un mal consejo constante que hay en tu ámbito que constantemente escuchas que otros dan a nuevos emprendedores? A ver, no en concreto, pero sí les aconsejaría que huyan de lo que en inglés se llama el síndrome del objeto brillante. Es decir, tú conocerás, pues eso, que hay gente que parece tener, vamos, la solución y la receta mágica pues para crear un negocio próspero en Internet en el sector de cualquiera, ¿no? De Amazon, de dropshipping, de lo que sea. Y es como que periódicamente va saliendo una nueva moda, ¿no? Pues ahora que sí, vídeos en YouTube a través de inteligencia artificial, hacerse, pues yo qué sé, hacerse rico creando cómics generados con inteligencia artificial. Les diría que huyan de estos síndromes del objeto brillante y que realmente, o sea, lo que va a ser diferencial es la actitud que ellos pongan respecto a su proyecto y el compromiso que ellos tengan. Y este es el único consejo que les podría dar y que se lancen. Yo sé que es difícil porque cuando uno empieza de cero es muy complicado, en plan, pues, es que quiero hacer entrevistas pues para YouTube o para un podcast. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Qué micrófono me compro? ¿Qué foco me compro? Claro, te surgen 17.000 millones de dudas. Entonces, lo mejor, ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Si tuvieras una pancarta muy visible que te dieran la opción de, oye, aquí, que esto lo ve todo Dios, y durante mucho tiempo, puedes poner un mensaje, ¿qué mensaje pondrías a la población? A la población en general, a la población emprendedora, Aquí en España, en la Puerta del Sol de Madrid. Pregunta tu coste de contratación. Eso es lo que pondría. Porque, mira, yo soy de la opinión, pues lo discuto a veces con amigos, ¿no? Pues que no piensan pues como yo. Y dicen, ojo, es que mira, yo al final en España no pago tantos impuestos. Mira mi nómina. Claro, pues tú estás viendo una parte de la película. Es decir, tu coste total de contratación es muy superior. Yo, de hecho, es más, voy a ir más allá. No únicamente una pancarta. Yo si algún día llego a presidente del gobierno, que lo dudo, la primera medida que aprobaría es, mira, a partir de ahora la gente va a recibir en su cuenta bancaria el coste total de contratación, es decir, con todas las cotizaciones sociales, sin retención de IRPF, todo, y en el minuto siguiente, mejor dicho, en el microsegundo siguiente, se va a restar todas las cotizaciones sociales a cargo del empresario y del trabajador y todo el IRPF. Yo creo que ese día, que claro, evidentemente no va a llegar, pero ese día ficticio, marcaría un antes y un después en la mentalidad española. ¿Qué crees que cambiaría en ese sentido? Pues que mucha gente no es realmente consciente de la carga tributaria que soporta. Tú, para que te hagas una idea, el salario modal de España, es decir, el salario que más se repite, paga 10.000 euros al año de impuestos y el salario medio alrededor de 14.000. Entonces, claro, muchas veces se nos vende, ¿no? Que, claro, cualquier reducción de impuestos pues pone en compromiso, ¿no? Pues la sanidad, la educación, todas las prestaciones sociales, todo. Pero es que, claro,
mucha gente realmente no es consciente de lo que está pagando. Entonces, claro, a mí no me puedes decir, hostia, es que perderíamos todo eso. Sí, pero es que no estás viendo la otra parte. Es que todo eso estaría en tu poder para tú podérselo dar voluntariamente al proveedor del servicio que a ti más te convenza. También creo que el discurso es que perderíamos todo esto, que los impuestos sirven para pagar escuelas, carreteras y sanidad, ¿no? Que es como los grandes, se puede pillar con pelos. O sea, en el caso del Estado español, hay un despilfarro, yo creo que para mí es más importante ese, porque aparte de los impuestos directos que estás hablando del salario, que es una parte pequeña de la película, porque si luego miras también todos los impuestos de las patrimoniales que puedas tener por el mero hecho de tener una casa, un piso, ¿no? Y todo lo derivado que tienes. El IVA, que muchas veces se obvia también, o la gasolina, o electricidad, sí. Todos los indirectos, te das cuenta que la película no es que sea un 50%, es que se te va a casi un 65%, porque luego dices, vale, de este producto, ¿no? Una botella de agua, estoy pagando el 21% de IVA. No, es que también estás pagando la subvención que ha tenido la empresa para poder producirla, todos los certificados que necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estado hiperregulado que hace que todo esté, pues, sobrecosteado. Para mí, el punto no sería únicamente el decir es que si dejamos de pagar esto, pasa esto, sino es que estamos pagando por muchas cosas que a todas luces no tienen ningún sentido. España tiene 300 aeropuertos, más de 300 aeropuertos, muchos de ellos inútiles. Un ejército. Tiene miles de políticos a sueldo, miles, literalmente. O sea, no puede ser que esto vaya así y que el discurso sea, no, es que entonces vas a perder tu sanidad. Perdón, es que ya la están privatizando a pesar de no reducir la carga impositiva. Entonces, ¿dónde estamos yendo a parar? Si esa es la excusa, que no haya sanidad privada, porque debería ser la hostia, como pasa en los países nórdicos, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde a lo mejor el discurso es más fuerte aún. Es decir, si realmente lo que se va a perder no es esto, el problema es que va a dejar de ser sostenible un estado que está hiperinflado en precio, ¿no? Y que al final va a hacer que reviente. O sea, para todos aquellos que nos gusta un poco el tema de economía, vemos a todas luces que esto no va a buen puerto. O sea, es una deuda infinita que no sé, que en algún momento va a generar una hiperinflación que va a causar un problema grave incluso a todos los que vivimos fuera del Estado español, porque al final Andorra también tiene euro y revienta el euro, revienta el euro. O sea, por mucho que vivas en Andorra o no, ¿sabes? Al final es una moneda. En la educación, yo creo, y sobre todo en la educación pública, volviendo al Estado español, hay muchísimas carencias de conocimiento, ¿no? Y sobre todo la gente de nuestra generación, 30 y pico, pues que tuvimos que estudiar los ríos y de España y los reyes visigodos y cosas que dices, vale, ok, está muy bien tener ese conocimiento, pero yo creo que sería más útil otro tipo de conocimiento. ¿Cuál crees tú que es el mayor conocimiento la mayor carencia de conocimiento que nos está enseñando en las educaciones primarias y que dirías que si pudiera, sobre todo para alguien que ha estudiado ADE y que ha estudiado también Derecho, es que esto debería ser obligatorio que lo supiera todo el mundo? Este es un punto muy interesante. A ver, tú ten en cuenta que un programa curricular es un marco cerrado y que hay habilidades importantísimas con las que pues, la gente que está estudiando ahora va a tener que lidiar dentro de muy poco, como es la programación, por ejemplo. Yo creo que, o sea, no sé, es como que se está priorizando que, evidentemente, yo no lo miro desde un pedestal de, no, mira, es que hay que dar tantas horas de lengua castellana, tantas horas de matemáticas, tantas horas de historia, tantas horas de biología, tantas horas de tal. Es decir, yo creo que una de las grandes carencias es que no se está enseñando a lidiar con herramientas que van a necesitar en el mercado laboral, como por ejemplo la programación, el código, y como por ejemplo la oratoria, el hecho de hablar en público. Yo creo que es una habilidad importantísima y que no se está enseñando.
Y es más, quien quiere, es decir, amoldarse a las normas del sistema y quiere crear una nueva universidad, es un proceso que tarda una barbaridad de tiempo. Es decir, hay universidades que han tardado más, o sea, nuevas universidades recientes que han tardado más de 10 años en establecerse como universidades, básicamente porque para tú aprobar una universidad en España, o sea, para tú crear una universidad en España se tiene que aprobar por ley, la tiene que aprobar el Parlamento Autonómico de donde sea que te quieras instalar. Entonces, claro, tú imagínate que yo quiero montar una universidad privada, me cojo a los mejores profesores en sus ámbitos y digo, pues mira, la quiero montar aquí. Y que por motivos meramente políticos me dice, pues únicamente, pongamos, por el hecho de que la mayoría parlamentaria dice, no, es que claro, esto es una universidad privada, yo defiendo la universidad pública, me da igual que la tuya sea la hostia, yo voto que no por decreto del partido y se queda atascado el tema. O sea, para que veas qué difícil es, siguiendo las normas del propio sistema, crear algo paralelo a él. Eso será que no es tan bueno, ¿no? Porque, joder, si mi universidad fuese a fracasar o fuese tan mala o la alternativa fuese mejor, bien que me lo dejarían hacer y yo me arruinaría, ¿no? Sí, al final el riesgo, cuanto al riesgo es del emprendedor o de la empresa que lo vaya a hacer. Para cerrarlo y tirándote una ayuda, algo que yo creo que es indispensable, que habría que enseñar a todo el mundo, es algo tan básico como leer una nómina. O sea, que no te enseñen eso o hacer la declaración de renta. Es la educación básica obligatoria para todos. Es algo que vas a tener que hacer el resto de tu vida. Te están educando exactamente para eso. Toda la educación y el sistema educativo español, en este caso, está pensado para que seas un asalariado que tributa. Que no te enseñen a ser asalariado ni a tributar, para mí ya dice mucho de lo que es el sistema educativo. Y la educación financiera también, ligándolo con eso. Es decir, yo pido una hipoteca. Hostia, una hipoteca, deuda, ¿eso es malo? Bueno, es malo si aquello a lo que lo dedicas te rinde menos. Si no, es una operación cojonuda. Es decir, si yo, ahora no porque los tipos están más altos, ¿no? Pero pongamos que yo hace 3 años hubiese pedido una hipoteca al 1% tipo fijo y que soy capaz de comprar un piso y lo alquilo y me da una rentabilidad del 5%, hostia, casi tengo un piso gratis y no pasan cosas raras de que el inquilino no me paga y tal y cual. Tal cual. Sí. Y ya por ni hablar de educación emocional o muchísimas más cosas que creo que también son muy útiles del día a día. José, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido aquí y compartir tus conocimientos. Para todos aquellos, pues dejaremos aquí los enlaces, pero lo estáis viendo en pantalla, Vivir Andorra. Es muy fácil. Podéis, si tenéis interés en los servicios de José, pues podéis contactarle directamente y os va a ayudar y a facilitar todo el proceso de movimiento de residencia a un país como Andorra. Muchísimas gracias, espero que hayas pasado un buen rato. Muchísimas gracias y la verdad que me ha encantado. Espero que guste la entrevista y que algo de lo que he dicho lo puedan coger y aplicar. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.